Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 80. Caminos separados. Estúpido. Ichigo murmuró la maldición entre dientes, a una buena distancia de la entrada de la fortaleza Timberma. Lo último que quería era tener que lidiar con ese Furbolg, Gon tuerto, ese bastardo que le tenía manía. De hecho, lo había hecho correr de un lado a otro por la fortaleza solo para fastidiarlo, probablemente para asustarlo. No es que funcionara, solo sirvió para irritarlo. Eran tan insoportables que le habría dado igual que dejaran de ser antipáticos y se volvieran directamente hostiles, eso le habría permitido desahogarse. Mientras caminaba por el sendero, se encontró, comparativamente, con una compañía más grata. Ichigo, ¿qué tal fue la hospitalidad de la tribu Timberma?, preguntó Codexia. Detrás de ella estaban Mordent y Azore. Sacaron todos los adornos y silbatos. Me sentí como un rey que regresa del extranjero, respondió Ichigo, exagerando lo molesto que estaba. Solo lo mejor. Codexia sonrió, visiblemente divertida. Espero que recibamos el mismo trato al salir. ¿Volver con Azorazo?, preguntó Ichigo. Para empezar, pero más tarde viajaré a Eldretalas para llevar a Tilarwin y Maluinet de vuelta con su gente, respondió Codexia. Ichigo recordó que parte de los acuerdos estipulaba que liberarían a los prisioneros y los devolverían a los altonatos. No había sido una conversación difícil y aún estaba abierta a la negociación, pero se acordó que los dos nobles serían liberados y Maluinet abría la biblioteca de la ciudad. Dicha biblioteca albergaba miles de tomos sobre magia antigua y herramientas del imperio, la mayoría de ellos valiosos para fines académicos y de otra índole. Fue un intercambio, ese conocimiento iría a parar a Teramore, los elfos nocturnos estarían contentos de que estuviera a salvo de los altonatos y los altonatos recuperarían a dos figuras prominentes. Me sorprende que la gente los quiera de vuelta, dijo Ichigo. La mayoría no lo cree, pero Zendralar está dividido, y los últimos miembros de la vieja guardia no están contentos con la detención de Tilarwin, afirmó Codexia. El liderazgo y la cúpula de los altonatos no son del todo estables. Mientras Mordent y sus dos compatriotas estaban detenidos, Azorazo se quedó sin líderes, sin nadie que los guiara, reinaba la incertidumbre sobre cómo debían proceder. Como había dicho Codexia, el Zendralar estaba dividido, dos bandos apoyaban a Mordent y Maluinet, mientras que la guardia se mostraba reacia a nombrar a ningún nuevo líder. Lo único que tenían para liderar era Kaelib, aunque ser hijo de su antiguo líder no le beneficiaba en absoluto. Tampoco ayudaba el hecho de que, técnicamente, perteneciera a una secta disidente de los altonatos que estudiaba el primalismo, algo considerado primitivo y salvaje en comparación con el estudio de lo arcano. Así que la situación en Azorazo no era precisamente estable, por mucho que el antiguo liderazgo no fuera bien visto, era preferible a la nada. Por lo tanto, recuperarlo podría ayudar a estabilizar la situación, y con los líderes prácticamente sometidos, harían lo que se les ordenara. ¿Crees que su regreso va a aclarar las cosas?, preguntó Ichigo. Tilarwin no debería causar muchos problemas, se preocupa por la seguridad de su gente por encima de todo, y aunque es xenófobo, no hará nada que ponga en peligro al último de los suyos, afirmó Codexia encogiéndose de hombros. Maluinet, en cambio. Ella será la más difícil de las dos a la hora de reintegrarla a nuestra sociedad, afirmó Mordent. Probablemente intentará recuperar el control de Zendralar en su conjunto o subvertir mi autoridad. Después de toda la mierda que pasamos, ¿todavía tiene cuentas pendientes?, preguntó Ichigo, frotándose la sien y preguntándose si tendría que hacerle lo mismo que le hizo a Mildreas. Lleva más de un milenio guardando rencor, unas pocas semanas no la harán cambiar tan rápido, respondió Mordent, con un tono tan irritado como el del sustituto. Puedo inmovilizarla, pero eso solo reforzaría sus obstinadas creencias. En cualquier caso, la necesitamos de vuelta para reunificar la orden. La política siempre fue un fastidio, en la mayoría de los casos, se trataba simplemente de algún administrador que quería expandir su influencia o poder sin otra razón que la de poder hacerlo. Maluinet quería que los Zendralar no solo lideraran la orden, sino también al pueblo, la chica estaba delirando. ¿Qué piensas hacer después de eso?, preguntó Ichigo. Encontrar al último de los espíritus primordiales, descubrir a Veles fue en gran parte una casualidad,
creía que estaba sellado bajo cima del trueno antes de que descubriéramos su corazón con Terramok, declaró Codexia. Ahora solo queda localizar a Setlan y Zephyr, los espíritus primordiales del fuego y el aire. Ichigo estaba algo sorprendido de que ella siguiera participando en esto, después de todo, le habían dicho que solo la estaban utilizando para sus propios fines. Si Veles era de fiar, entonces a ninguno de ellos le importaba Codexia más que un medio para un fin, algo que le resultaba bastante desconcertante. ¿Vas a estar bien?, preguntó Ichigo. Sí, tengo un nuevo aliado que me ayudará en esta empresa. Ojalá podamos unir a los 6 espíritus tan rápido como cuando liberé a Droantia y Tetis, dijo Codexia. Pero espero que haya mucho menos caos, dijo Ichigo. No te preocupes, aprendí la lección. De ahora en adelante, mi intención es construir en lugar de destruir, respondió Codexia, dando un paso al frente y extendiendo la mano. Ha sido un placer trabajar contigo, espero volver a hacerlo en el futuro. Ichigo le estrechó la mano con firmeza, probablemente pasaría mucho tiempo antes de que volvieran a verse. Dado que solían encontrarse en medio de una crisis masiva, no inspiraba mucha confianza que su próximo encuentro fuera pacífico. Seguramente tendrían que lidiar con otra amenaza apocalíptica que solo él podría detener. Igualmente, dijo Ichigo con una sonrisa burlona. Manténganse alejados de los problemas, ¿de acuerdo? Codexia y Mordenta sintieron, la primera con una sonrisa divertida, y luego se dirigieron hacia la fortaleza de Timberma. Azore se quedó un momento para hablar. Las cosas empeorarán antes de mejorar, será mejor que te prepares para el conflicto que se avecina, dijo Azore, poniendo una mano sobre su hombro. Ichigo no sabía qué pensar de aquello, nunca había hablado realmente con ese hombre, no eran precisamente amigos ni compañeros. Lo máximo que podía decir de él era que era un colega. Trabajaron juntos solo un breve tiempo, intercambiaron unas pocas palabras y luego nunca más volvieron a verse. Pero lo que Ichigo sí sabía era que aquel hombre era ingenioso y muy astuto, de hecho, en ese preciso instante recordaba cómo le había enviado a Karen justo antes de invadir Etel Retor. La había enviado sola a una remota aldea de pescadores trolls prácticamente al otro lado de Desolace. Que la gente supiera lo que ocurría cuando normalmente no debería, no le parecía del todo lógico, pero tampoco era algo imposible de creer. En la práctica, hay que desconfiar de ese tipo de persona. Amigos o no, a la gente así nunca había que subestimarla. Ichigo había conocido a muchos durante el breve tiempo que fue Shinigami, y si bien podía confiar en muchos de ellos, había otros de los que no podía decir lo mismo. Azore pertenecía sin duda a esta última categoría. Ichigo simplemente asintió en respuesta a sus palabras. Azore lo liberó y siguió su camino, siguiendo al primigenio y al archimago que se marchaban. Ichigo se dio la vuelta y siguió su camino. No tenía tiempo para preocuparse por eso ahora, ya se ocuparía de lo que viniera cuando llegara el momento. Por ahora, tenía que resolver lo que quedaba pendiente, y eso significaba ver a Adelina. Al entrar en la logia, se encontró con otra persona, alguien que le inquietaba un poco. Tyrande lo esperaba en la entrada junto con la mayor parte de su delegación, con los brazos cruzados y una expresión impasible. Sabía que no le alegraba verlo, parecía que guardaba rencor. ¿No creerás que vas a pasar por alto lo que dije teniendo en cuenta cómo terminaron las cosas?, preguntó Ichigo. Fuiste bastante vulgar durante la cumbre, y tu comportamiento no hizo más que aumentar la tensión que surgió durante la conversación, dijo Tyrande. No, lo que hice fue impedir que siguieran discutiendo, replicó Ichigo. Si no hubiera intervenido en ese momento, probablemente seguirían discutiendo. Quizás eso hubiera sido preferible, murmuró Tyrande antes de suspirar. Acabo de terminar una reunión con Jaina Proudmoore, ella brindará apoyo en la recuperación de Feralas. Estarás destinada en el Retalas en las próximas semanas. Eso tenía sentido, desde un punto de vista diplomático y militar, era la opción lógica, al menos en su propia opinión. De alguna manera, sabía que cuando se tomó esta decisión, participaría en la limpieza de Feralas y también evitaría que todos se mataran entre sí en el Retalas. Haré lo que pueda, solo avísame cuando llegues y vendré corriendo, respondió Ichigo. Tyrande asintió, se dio la vuelta y se marchó, pero Sandry se quedó atrás. ¿Y cómo se va a desarrollar esto?, preguntó Ichigo al general Centinela.
Debido a que la Legión de Guerra ha trasladado la mayor parte de sus fuerzas a Eldretalas, yo también puedo hacerlo, afirmó Sandris, visiblemente complacida con este acontecimiento. No era de extrañar que no le importara tener un ejército real a sus espaldas, uno de miles de hombres en lugar de unos pocos cientos. Siempre le había irritado profundamente no tener suficientes centinelas para hacer nada más que mantener una posición contra el enemigo. Ichigo se había preguntado por qué sucedía eso, y no supo hasta más tarde que los centinelas tenían ciertas quejas contra Adelina. De hecho, según lo que Sandris le había contado, la razón por la que no conseguía un apoyo importante en Feralas era por la madre de Adelina. No tenía ni idea de por qué les habían dicho o sabían que Adelina estaba allí, probablemente el druida se lo había contado y lo había usado para debilitar la posición y el poder de Sandris. Resultaba sorprendente el empeño que pusieron en humillar a Adelina, era tanto por odio como por la intención de debilitar a sus enemigos políticos. Sin duda, había que desconfiar de Stagelm, si un tipo como él era capaz de hacer algo así, utilizando el odio y la hostilidad contra una persona para dañar a otra simplemente por estar cerca. Ichigo jamás lo habría creído posible, le preocupaba qué planes tendría aquel viejo druida con su intriga. ¿Tienes lo suficiente para igualarlos? No solo estará allí la canción de guerra, sino que también vendrá la mayor parte del ejército Tauren, junto con cualquiera que puedan reunir, dijo Ichigo. Ahí es donde entra en juego Teramore, reforzarán nuestras filas y servirán de elemento disuasorio para prevenir cualquier posible conflicto, dijo Sandris. Sí, bueno, tal vez no necesite amenazar a nadie para lograrlo, respondió Ichigo, mostrando su sello de la horda. Sandris lo observó por un instante. Thrall me lo dio, dijo que era su sello personal. Puedo salir de cualquier apuro si se lo presento a alguien de la horda. Creo que así podré mantener la paz mucho más fácilmente. Sandris levantó la vista y asintió, aparentemente complacida de saber que mantener a raya a la canción de guerra no sería tan difícil. Ichigo estaría de acuerdo, si respondía con fuerza, solo conseguiría que la canción de guerra se volviera más agresiva. Su impresión de él no era la mejor, así que si lograba ganarse su respeto, sería de gran ayuda. Ichigo quiso suspirar, no podía creer que se estuviera esforzando tanto por llevarse bien con los demás. Normalmente, repartía golpes si pasaba algo, y entonces todos se hacían amigos, aunque supuso que ya no podía confiar en que las cosas fueran así. Ahora que lo pensaba bien y recordaba toda la mierda que había pasado cuando se convirtió en Shinigami, la mayor parte de lo que lo salvó a él y a sus amigos de ser ejecutados fue la suerte y la gente que trabajaba entre bastidores, tanto amigos como enemigos. Lo mismo estaba sucediendo ahora. La política me da dolor de cabeza, murmuró Ichigo. Toda esa basura, sumada a más problemas personales, iba a hacer que se le cayera el pelo. Me imagino que a menudo prefieres evitar todo esto y simplemente meterte en problemas esperando que todo se solucione, dijo Sandris con un toque de humor. Ichigo no lo negó, porque, tras una tranquila reflexión, así solía ser para él. Le hacía preguntarse cuánta porquería había dejado atrás para que otros la limpiaran, con razón se enfadaban tanto con él. Sabes, en momentos como estos, al recordar todo, me pregunto cómo pudo haber salido todo. Ichigo murmuró. A veces las cosas nunca salen según lo planeado, y considerando por lo que había pasado, sabía que muchas cosas podrían haber salido mal cuando invadió la sociedad de almas. Gracias, Elune, empiezas a darte cuenta de que, tal vez en el futuro no tenga que preocuparme de que me causes problemas, dijo Sandris, pasando junto a él con una expresión de satisfacción. Le molestaba que lo considerara una especie de alborotador que solo causaba problemas. Aunque en ese momento no podía rebatirlo, la perspectiva que daba el tiempo lo alcanzaba y solo podía reflexionar sobre su impulsividad. Pero ahora no era momento de pensar en eso, tenía que reunirse con alguien y lo último que quería era pensar en el pasado. Con eso en mente, decidió encontrarse con Adelina y pasar su última noche con ella. No sería fácil, pero tenía que decirle cara a cara lo que iba a suceder, tenía que decirle que no se quedaría con ella. La vista del lago Eluneana era preciosa, desde el balcón podía contemplar todo el lago cristalino bajo la luz de la luna. Llevaba allí unas horas, ya que había venido a charlar con Adelina, pasando el rato y, sobre todo, contándoles cómo le había ido todo. Estaban cenando solos, al parecer Karen había decidido darles un poco de espacio. Principalmente porque él le había contado su plan,
ella había captado la indirecta y decidió darles privacidad para que aclararan las cosas. Estaban cenando, él comía filete de lobo magro y Adelina, bagre de bigotes de cerda. Él se preguntaba cómo podía saber tan bien el lobo. Siempre había pensado que eran demasiado duros o que tenían un sabor horrible, pero esto era diferente. No sabía si se debía a que era un mundo distinto o algo así, pero estaba seguro de que la carne de carnívoro era prácticamente incomestible debido a su dureza y musculatura. He estado hablando con Rómulo sobre mi futuro aquí, quiere enseñarme personalmente y terminar mi formación druídica, dijo Adelina, abriendo el pescado y llevándose un trozo a la boca. Cree que cuando la termine, cuando la situación en Ferala se calme y se establezca la paz, podré convertirme en archidruida. Ichigo levantó la vista y se reprendió a sí mismo, estaba pensando en tonterías otra vez. Desde que llegó, había estado procrastinando y perdiendo el tiempo, sin poder siquiera abordar el tema. Estaba nervioso por decírselo, ella no se lo había tomado bien cuando le dijo que volvería a casa, y dudaba que decirle que tenía que dejarla allí fuera una conversación que realmente quisiera tener. Es bueno saberlo, pero que se convierta en archidruida tan pronto, eso sí que sorprende, dijo Ichigo. No se había imaginado que fuera a convertirse en archidruida tan pronto. Aunque él estaba contento, al obtener fama y reconocimiento gracias a la paz entre la Horda y la Alianza, además de sacar a Barzón de Vallefresno, sin duda la libraría de la mala fama. Esto era justo lo que necesitaba para liberarse del yugo de sus antiguos amos. Me decepciona un poco que gran parte de esto sea una lucha de poder, mi ascenso simplemente busca reformar la facción de mi padre para debilitar la de Stagelm, dijo Adelina con una media sonrisa. Si bien me aseguraron que mi talento y habilidad me permitirían alcanzar el rango de archidruida, es un poco desalentador que mi talento no sea el factor determinante aquí. No sería sorprendente, la política estaba de por medio y no había forma de evitarlo. Ya había tenido que lidiar con ese tipo de problemas antes, solo que esta vez estaba metido de lleno, aunque no podía discutir el resultado. Es mejor que estés a salvo a que tengas que estar constantemente luchando contra esos bastardos, respondió Ichigo. Eso es lo importante, mantenerla a salvo. Ya no tienes que preocuparte por eso, no tienes que preocuparte por mí, dijo Adelina, dejó el cuchillo y el tenedor, lo miró fijamente a los ojos y le dedicó una sonrisa. Sin embargo, no pudo distinguir fácilmente la sonrisa, era como si ella estuviera tratando de tranquilizarlo de alguna manera. Me has estado protegiendo durante mucho tiempo, no solo de esto, sino de mucho más. En Feathermon, cuando atacaron los Naga, en Cherry Rust, en Dustwallow Marsh. Y en todas las demás ocasiones posteriores, dijo Adelina. Estuviste ahí para protegerme del peligro, para animarme cuando estaba deprimida, me diste fuerzas donde no las tenía. Fuiste el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Ella se levantó y se acercó a él. Ichigo, desde la muerte de mi familia, has sido la única persona en la que he podido confiar. La única en la que he creído sin la menor duda, y jamás me has defraudado, ni me has hecho arrepentirme cuando me has impulsado a seguir adelante, dijo Adelina, colocando una mano sobre su hombro con una sonrisa radiante. No hay nada que pueda hacer para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Tu fuerza, tu bondad, son la razón por la que estoy aquí hoy, cumpliendo un sueño que creí que jamás vería hecho realidad. Ichigo se sintió avergonzado por los halagos, la forma en que ella lo miraba lo incomodaba un poco como hombre. La había visto desnuda una vez, maldiciéndose por recordar aquello, ahora no era momento de dejarse llevar por sus impulsos. Maldita sea, cuánto tiempo hacía que no se veía envuelto en una situación tan incómoda. No desde que Yoruichi le mostró sus pechos o Ranjiko intentó seducirlo. Tosió y se dio la vuelta, incapaz de mirar su dulce sonrisa. Tú hiciste lo mismo por mí, respondió Ichigo, intentando ocultar el rubor de sus mejillas. No es suficiente para mí, dijo Adelina. Pasaste por tanto por mí, casi te ganaste la enemistad de la suma sacerdotisa y el archidruida solo para protegerme. Luchaste en una arena en la que no tenías experiencia y ganaste por mí, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance y no solo para mantenerme a salvo. Ichigo intuía que desde su perspectiva podría parecer así, y no negaría que tuvo que salir de su zona de confort para arreglar las cosas. Debía admitir que no era su manera habitual de manejar las situaciones, pero dudaba que esta vez saldría impune si decidía actuar con decisión. Aunque tenía amigos que podrían haberle ayudado, eso no habría solucionado todo.
Esto me hizo darme cuenta de la suerte que tuvieron cuando el Gotei los dejó en paz a él y a sus amigos. Si no hubiera sido por la ayuda de Yoruichi y la traición de Aizen, probablemente habrían sido capturados durante la invasión o después. Lo que sucedió después no requería mucha imaginación, sería la muerte de todos. Pero para Adelina, fue diferente. Si no hubiera impedido que esto sucediera, si no hubiera puesto fin a esta casa de brujas, lo que le hubiera ocurrido la habría destruido. No podía permitir que te pasara eso, no podía dejar que te volvieran a hacer daño, respondió Ichigo. Sintió un profundo dolor en el corazón al saber por lo que ella había pasado, un dolor que no merecía, un dolor que le habían infligido por los errores de otros. Pero, sobre todo, lo que más le dolía era no haber estado allí para impedir que la lastimaran. La había dejado sola, no había hecho lo suficiente para protegerla. Ya no necesitas protegerme, dijo Adelina. Ichigo la miró, sorprendido por sus palabras e incapaz de articular una propia. He dependido de ti durante tanto tiempo, me diste la confianza para hacer cosas que jamás pensé que podría hacer sola. Me protegiste cuando fallé o cuando estuve en peligro, has hecho mucho más de lo que cualquiera podría pedirte, dijo Adelina. Ya no quiero eso, quiero ser capaz de valerme por mí misma, de merecer el mismo esfuerzo que hiciste para protegerme. Ichigo intentó hablar, pero ella le puso los dedos sobre los labios. No tienes que decir nada, sé lo que quieres hacer, dijo Adelina. Sé que tienes que dejarme, y tienes miedo de hacerlo, miedo de que me quede sola. No supo cómo responder a eso, aparte del gesto de llevarse el dedo a los labios, lo pilló completamente desprevenido lo bien que ella podía leer sus intenciones. Las leyes de Claro de Luna no te permitirán permanecer aquí mucho tiempo. Y estaré trabajando en las negociaciones entre la Horda, los Altonatos y los Kaldorei durante un tiempo. Mientras tanto, tendrás que seguir buscando la manera de volver a casa, dijo Adelina. Sé que podrías pensar que no podré soportar tu partida, que me derrumbaré y huiré. Pero la persona que era entonces ya no existe, aunque solo hayan pasado unos meses. Me has cambiado. Me has hecho más fuerte, no tienes que preocuparte por mí. Ichigo la miró, a la joven elfa nocturna a quien consideraba su amiga más cercana y antigua en este mundo. Alguien a quien veía como excéntrica y extraña, un poco torpe también, que tenía ciertas peculiaridades con los humanos y su cultura. Tenía un lado vulnerable, fruto de un complejo de inferioridad, pero jamás rehuyó una batalla ni defendió a nadie. Se preocupaba por cualquiera que viera herido o afligido, una empatía que provenía de su propio pasado difícil. Jamás permitió que su propio dolor ensombreciera la bondad que mostraba hacia quienes la rodeaban. Ahora. Era fuerte, él podía verlo en sus ojos. Había una mirada penetrante en ella, una mirada suya sería mortal, pero ahora podía protegerse. No te preocupes, esto no es el final, dijo Adelina con una sonrisa tranquilizadora. Siempre puedes visitarme cuando tengas tiempo o cuando estés cerca. Por un momento, Ichigo no supo qué decir. Volvió a mirar su comida y jugueteó con el tenedor. No podía refutar su convicción ni intentar contradecirla, era su derecho y se había ganado la fuerza que había adquirido. Que eligiera y se hiciera más fuerte gracias a ello. No tenía por qué estar allí, y una parte de él se alegró de poder irse sin hacerle daño. Él sonrió y se puso de pie frente a ella, que era un poco más alta que él, y con un poco de valentía se acercó y la abrazó. Ella respondió de inmediato, rodeándolo con sus brazos y apretándolo con fuerza. Pero no quería que se quedara, no era el abrazo desesperado de una chica que se aferra a su amigo, sino un apretón firme para hacerle saber que estaba feliz y agradecida por todo lo que había hecho. Intentaré visitarte tan a menudo como pueda, respondió Ichigo, retrocediendo un paso y dedicándole una sonrisa, algo que no había podido hacer desde hacía mucho tiempo. No te olvides de mí, ¿de acuerdo? Nunca te olvidaré, respondió Adelina, dejando escapar una leve risa. La cena continuó, en un ambiente más distendido, lleno de risas y bromas mientras rememoraban viejas historias y recuerdos recientes. Sin pensamientos sombríos que lo agobiaran, pudo disfrutar del momento, de su compañía y saber que el futuro que les esperaba sería tranquilo. A la mañana siguiente. Ichigo acarició las plumas del hipogrifo, que giró la cabeza y le mordisqueó la mano juguetonamente.
Este animal había sido su montura durante la breve campaña contra los centauros en las montañas Stonetalon y le había ayudado a abrirse paso entre los jinetes en el bosque de Tal Dara. Tuvo que admitir que aquel tipo se había convertido en una especie de amigo, existía una extraña conexión inmediata entre ellos que no podía describir con exactitud. Un respeto mutuo y una camaradería que simplemente hacían que dos personas congeniaran, como cuando vas a un refugio y encuentras un cachorro. Solo que, en este caso, se trataba de una enorme criatura aviar cuadrúpeda con astas que podía romperle el cuello a un hombre con su pico o destrozarlo con sus garras. ¿Cómo te voy a llamar?, reflexionó Ichigo, preguntándose cómo debería llamarlo. Había aprendido que cuando un hipogrifo encuentra un jinete adecuado, permanece con él de por vida, y normalmente, cuando eso sucede, se le pone un nombre. Ichigo también se preguntaba si debería hacerlo japonés o darnasiano, mantener la tradición o tal vez darle su toque personal. Debes ponerle un nombre en tu idioma, el nombre que elijas debe reflejar tu impresión del hipogrifo. Todo depende de ti, dijo Adelina. Ichigo se giró y miró a su hipogrifo a los ojos. Lo pensó un momento y se le ocurrieron algunos nombres. Generalmente hacían referencia al cielo o algo así, tal vez bautizarlo con el nombre del dios Jin o algo más poético, pero no era de los que se fijaban en esas cosas. Ya lo pensaría cuando volviera a Teramore. Lo pensaré, respondió Ichigo, dándole una palmadita en el cuello y acercándose a Adelina. Supongo que nos veremos más tarde. Fue una sensación extraña separarse de Adelina. Llevaba casi 5 meses en Azeroth y gran parte de ese tiempo había estado a su lado. Verla partir supondría, sin duda, un gran cambio para él. No te preocupes, todavía tienes a Karen para que te haga compañía, dijo Adelina, mostrando una de sus sonrisas traviesas. Oh, sí, es un verdadero placer, murmuró Ichigo, soltando un bufido de fastidio ante la perspectiva. En realidad, no pasaba mucho tiempo con Karen. Ella estaba demasiado ocupada adulando a Jaina y administrando esa bóveda como para estar con él. Además, solía preferir estar con Adelina que con él, a quien llamaba non mal hablado. Sin Adelina, no tendría con quien hablar, la vida se estaba volviendo mucho más aterradora. No te preocupes, ahora puedes hacer nuevos amigos, intenta sonreír. Cuando no da miedo, en realidad es bastante agradable, dijo Adelina. Ichigo sonrió con sorna ante eso. Me han dicho que a veces puedo ser encantador, respondió Ichigo, con una falsa arrogancia que se asomaba en sus labios mientras presumía. No me sorprendería que a algunas personas les gustara conocerme. He oído que a algunas de las doncellas les pareces muy guapo, dijo Adelina. Quizás puedas preguntarle a alguna si desea cortejarte. Vaya. Eso se está volviendo demasiado familiar, respondió Ichigo. Jamás se diría que le tenía miedo al sexo opuesto, pero en lo que respecta al romance, sabía que estaba un poco perdido. Dado que a menudo ahuyentaba a las chicas por su aspecto y actitud de matón, nunca había tenido mucha interacción con chicas de su edad y menos aún en temas románticos. Además, ser un adolescente de 16 años no ayudaba en absoluto, y lo poco que sabía sobre el cortejo provenía de mangas y algunos libros que leía, los cuales lo describían como algo incómodo. No es que pudiera decir que fuera una tontería, porque, curiosamente, era exactamente así. Que tengas un buen viaje, espero verte pronto, dijo Adelina. Ichigo montó en su hipogrifo y, con un último saludo, alzó el vuelo, surcando el dosel y la niebla que envolvían el claro en el crepúsculo. Ascendió rápidamente, pero aún así tardó casi un minuto en atravesar la niebla, finalmente, la rompió y se estabilizó. La vista era impresionante, podía contemplar la enorme montaña de Ijal. A veces, su inmensidad lo dejaba atónito, una escala que ni siquiera podía imaginar. Incluso desde Teramore, en un buen día, cuando la bruma no ocultaba el cielo, podía ver la copa del árbol del mundo. Ahora podía alzar la vista y ver la bóveda forestal asomando por los bordes de la cima de la montaña, se preguntó cómo sería estar allí arriba. Quizás algún día podría ir a echar un vistazo. Vamos, vámonos a casa, dijo Ichigo, alejándose de la montaña y dirigiéndose hacia el sur. Astranar. Aquí tiene su comida, dijo el posadero, colocando 2 platos frente a él. Gracias, dijo Ichigo, antes de alzar la vista y mirar al otro lado de la mesa. No tenías por qué invitarme.
Esta es mi forma de agradecerte todo lo que has hecho. Te debo mucho por cuidar de Adelina durante todo este tiempo y por salvarla de esos bastardos del círculo, dijo Haudreso Woolsheper. Sin ti, ni siquiera quiero imaginar qué habría sido de ella. Puedo imaginar algunas posibilidades, respondió Ichigo. Estarás apoyando a Sandris en Feralas, ¿verdad? ¿Crees que podrías enviar algunos centinelas para ayudar a Adelina en el camino? Puede que estuviera siendo un poco sobreprotector, pero aún tenía algunas preocupaciones que no podía simplemente ignorar. Yo también tuve esa idea. Tengo en mente algunos centinelas, son viejos amigos míos y se asegurarán de que esté bien, dijo Aldrisa. ¿Y ahora qué va a pasar contigo? De vuelta a Teramore, aunque tardaré unos días en llegar a casa. Quizás duerma a la intemperie un tiempo. Vi un par de oasis en los baldíos cerca de los cuales podría acampar, murmuró Ichigo, recordando los pocos sobrevuelos que había hecho y los oasis que había visto. Necesitaba unos días para desconectar, porque sabía que en cuanto llegara, tendría que empezar a trabajar en lo que venía después. Terminar esas vacaciones era algo que deseaba, por fin podía dormir y lo último que quería era desperdiciarlas con más política. Así que, si podía tomarse los próximos 3 días para relajarse y conocer la zona, lo haría. Me iré mañana por la mañana, pero antes, ¿tienes algo interesante que hacer por aquí?, preguntó Ichigo. ¿Te interesa el tiro con arco?, preguntó Aldrisa. Ichigo hizo una pausa por un momento, preguntándose si podría aprender. Al día siguiente. Sus sesiones de entrenamiento con el arco y la flecha no salieron como esperaba. Claro que participó en el entrenamiento como esperaba, pero las cosas no empezaron de forma del todo profesional. Al parecer, muchos de los centinelas habían oído hablar de él, ya que existía mucha correspondencia entre la fortaleza de Feathermon y Valle Ceniza. Además de la imagen legendaria que se tenía de él, capaz de caminar sobre el agua y enfrentarse a ejércitos él solo, lo que más oían eran cosas vergonzosas, cosas que él, sinceramente, no quería que circularan sin contexto. Lo primero que vio al entrar en el cuartel fue a una centinela tendida en la mesa, inmóvil, rodeada por el resto de sus compañeros que lo miraban expectantes. Entonces, un oficial se apresuró a acercarse suplicándole que la salvara con el beso de la vida. Ya había pasado por esto suficientes veces como para saber cuando alguien se burlaba de él. Este chiste no tenía gracia en la fortaleza de Feathermon, ni en Teramore, y desde luego no tenía ninguna gracia cuando Sandris apareció y lo reprendió por intentar besar a todas sus centinelas. Y desde luego no tenía ninguna gracia ahora. Extrañaba cuando lo respetaban como a uno de sus guardianes ancestrales, ahora era ese tipo que sabía cómo salvarte con solo besarte. Todo era culpa de Anaesia, se vengaría de ella, que lo recordara, pagaría por haberlo tratado así. Aparte de algunas bromas y burlas a su costa, sí que lo entrenaron. A decir verdad, quedaron más impresionados con su técnica que con su puntería. Al fin y al cabo, estaba intentando recordar todo lo que podía sobre tiro con arco. En el colegio había visto algunas sesiones de práctica con el club de tiro con arco y recordaba algunas de las posturas y fases que practicaban antes de disparar. No lo recordaba con claridad, pero conseguía nivelar el tiro con bastante facilidad y lanzar la flecha, que acertó bastante cerca de su objetivo. Estos arcos eran mucho más potentes que los que se usaban en su tierra natal, más compactos en comparación con el yumi y la flexión de los brazos era mucho más notoria. Pero, en cualquier caso, dominaba bien la técnica de tiro, aunque Aldrisa le había dado algunos consejos sobre su postura. Ichigo sabía que lo que estaba usando era una forma más pasiva de tiro con arco, diseñada para competiciones y entornos de baja presión. En combate, debía tener la habilidad de disparar por impulso y a distancias de cientos de metros o a corta distancia. Aparentemente, un arco podía usarse a casi cualquier distancia, según los ejemplos dados, se podía disparar a quemarropa si era necesario, pero decidió limitarse al tiro de largo alcance por el momento. No iba a ganar ninguna medalla olímpica con su destreza en el tiro con arco en un futuro cercano, pero era mejor de lo que esperaba. Una parte de él sentía más apego a usar su zanpakuto para resolver sus problemas y, si fuera necesario, podría lanzarla como un mayal contra cualquier cosa desde la distancia. Pero aún sentía una extraña atracción por el arco, tal vez haber visto lo que Ishida podía hacer con el suyo le hizo reflexionar sobre las posibilidades.
Si bien sabía que probablemente no podría crear flechas de Reisi por capricho ni un arco a partir de energía, vislumbró la aplicación práctica de tal arma. Después de todo, a veces acercarse demasiado a algo no era buena idea, y deshacerse de su arma también podría ser peligroso. Recibió algunos consejos adicionales e incluso pudo poner a prueba sus habilidades contra algunas bestias del pantano, como las llamaban los centinelas. No logró mucho contra las criaturas, aparte de atraerlas, pero le sirvió para intentar acertar en una parte específica del cuerpo. Aldrisa incluso le había indicado desde atrás que apuntara a puntos concretos de las criaturas para poner a prueba su puntería. Curiosamente, la presión por cumplir con sus expectativas mejoró un poco su puntería. Pero su estancia en Astranaar no se limitó a familiarizarse con una nueva arma, recorrió el asentamiento y se interesó por algunas cosas. De hecho, investigó algunas de las actividades que realizaban, la herrería y la tienda de alquimia le parecieron, cuanto menos, interesantes. Le gustó cómo elaboraban sus medicinas y pociones, contaban con métodos de producción y extracción muy avanzados para ciertas enzimas presentes en plantas y raíces. Ya había preparado algunos remedios en su tierra natal antes de convertirse en Shinigami, así que quizás podría aplicar sus habilidades aquí, e incluso mejorarlas. Eso vendría después, quizás cuando tuviera algo de tiempo libre. Gracias por la hospitalidad, dijo Ichigo, subiéndose a la espalda del hipogrifo, aunque aún no había decidido el nombre. Es lo mínimo que podía hacer, recibiste los suministros, dijo Aldrisa. Sí, aquí está todo. Respondió Ichigo, dando unas palmaditas a la bolsa de artículos de acampada que le habían regalado. En realidad, era una tienda de campaña muy peculiar, parecía un tipi colgado de un árbol. Al parecer, había muchas cosas ahí fuera que podían matarte mientras dormías. Sobre todo cerca del oasis, se decía que podría haber centauros, además de escorpiones enormes y otras criaturas. Estaba deseando verlo. Diviértete en tu pequeña aventura y procura no morir, lo último que necesitamos es que desaparezcas, dijo Aldrisa. Buen viaje, Ichigo. Ichigo alzó el vuelo y se dirigió hacia el sur, le esperaba un largo viaje. Los baldíos, oasis de aguas exuberantes, 2 días después. Este lugar no estaba tan mal, sí, había algunos vecinos molestos, pero era mejor que Forgotten Pools, al norte, donde se había alojado el día anterior. En comparación, no tenía que lidiar con aves rapaces, hienas ni talstriders. Y eso solo hablando de la fauna salvaje. Al llegar, tuvo que repeler un ataque de la horda, al que venció, y luego los interrogó sobre su hostilidad. Tras una breve conversación y usando el maldito glifo que Thrall le dio para zanjar el asunto, se enteró de todo. Al parecer, los centauros se habían instalado en el oasis y estaban causando problemas, así que decidió intervenir. Expulsarlos y asegurar el oasis para los Tauren y los orcos no fue una gran batalla, pero logró asegurar la zona y después hubo una pequeña fiesta. Incluso recibió 1 o 2 recompensas por sus esfuerzos, no podía quejarse, pero desde luego no le dio muchas oportunidades para relajarse como esperaba. Eso ya había terminado, estaba allí, en el oasis de aguas exuberantes, con su tipi montado. Disfrutaba de un merecido descanso leyendo un libro, saboreando un jugo de bayas lunares que había conseguido de Astranaar mientras picoteaba un raptor asado, estaba delicioso. No podía negar que relajarse así no le venía nada mal, poder descansar y leer era algo que apenas había empezado a disfrutar. Aunque no resulta relajante. Cerró el libro y lo tiró a un lado, no podía relajarse, no podía superarlo. Ahora que era libre de dedicar tiempo a sus propios pensamientos, sin distracciones de tonterías en las que pudiera verse involucrado voluntaria o involuntariamente, no podía hacer otra cosa que pensar. ¿Qué demonios voy a hacer?, pensó Ichigo en voz alta. No podía dejarlo pasar, a pesar de todas las garantías que le habían dado, no podía ignorar lo que sabía. La historia reciente le había demostrado que no podía ignorarlo, pues si lo hacía, solo provocaría una tragedia. Si no hacía algo al respecto, la gente saldría perjudicada, tenía que prepararse. El Retala sería atacado, recordó Ichigo, había visto a Anaesia morir allí junto con muchos centinelas. No sabía que lo había provocado, pero sabía que tenía que estar allí para detener lo que fuera que se avecinaba, su presencia era inevitable, así que eso jugaba a su favor. Si podía advertirles o al menos prepararse para lo que se avecinaba, tal vez podría evitar lo sucedido.
A Karen también, su familia intentará llevársela. Si la mantuviera alejada de Ventormenta y fuera del alcance de su familia, tal vez eso funcionaría, pero sería más inteligente averiguar algo sobre sus padres. Menciona a su abuelo más que a sus padres, así que no sería difícil suponer que lo respetaba más que a quienes la engendraron. Estas visiones eran algo que no podía ignorar, ya se había demostrado que no eran ilusiones. Adelina sufría porque él las consideraba pesadillas, visiones de su futuro. Tenía que impedir que se hicieran realidad, tenía que proteger a quienes lo rodeaban, sin importar el costo. Proteger la anestesia. Protege a Karen. Protejan a Adelina. Tuvo que reprimir un escalofrío, no pudo evitar temblar al recordar aquella última visión. Se quedó de pie junto a su cuerpo ensangrentado, con una herida que le atravesaba el pecho y lágrimas que le corrían por el rostro. Sus palabras resonaban en sus oídos. Por favor, no me dejes. No dejes que te lleve. No podía permitir que ese futuro se hiciera realidad, aunque tuviera que morir para evitarlo. Ella iba a morir si él no hacía nada, y se condenaría si lo permitía. Preferiría morir antes que dejarla morir, preferiría morir antes que hacerle daño. Porque quien la mataría sería él. Necesitaba hablar con alguien sobre esto, alguien que le creyera sin la menor duda. El único en quien podía confiar plenamente era Sangetsu, el viejo había estado allí cuando vio aquello. Si había alguien que pudiera darle algún consejo, sería él, después de todo, le había dado buenos consejos sobre lo sucedido. Mundo interior. Entrar en su propio mundo interior no era fácil, de hecho, le había llevado casi una hora de meditación lograrlo. Esto le hizo darse cuenta de lo difícil que era, pues siempre lo tenía fácil cuando lo obligaban a entrar. Recordó cómo algunos de sus amigos Shinigami se habían quejado un par de veces de lo complicado que podía ser comunicarse con los espíritus de su Zanpakuto. Solo había estado en su propia mente un puñado de veces, y a pesar del poco tiempo que había pasado allí, sabía lo suficiente como para decir que estaba familiarizado con su propia cabeza. Pero lo que veía ahora no se parecía en nada a lo que recordaba. Incluso en Redrich, cuando el viejo lo había arrastrado hasta allí, no se veía así. Una ciudad en ruinas sumergida en un mar de desesperación tenía un aspecto mucho mejor que lo que veía ahora. Los edificios parecían más pequeños, decrépitos y cubiertos por un líquido oscuro que parecía fluir a pesar de estar sumergido. Este líquido se desplazaba de edificio en edificio, extendiéndose y fluyendo como el petróleo, y manchas flotaban a su alrededor como ceniza. Esto dificultaba aún más la visión en aquel lugar, de hecho, apenas podía ver nada. Todo a su alrededor estaba oscurecido por el agua turbia y la poca luz que llegaba a él era tenue y parecía desvanecerse antes de alcanzarlo. ¿Qué ha sido esto?, reflexionó Ichigo, preguntándose de dónde podría haber surgido esa mancha. Sabía que el mundo interior reflejaba el estado mental del individuo, y viendo lo mal que se veía allí, Ichigo no tenía dudas de que estaba al borde de un colapso total. Verlo así solo confirmaba lo que ya sabía, con el estrés y la ansiedad que había sufrido, no era de extrañar que estuviera a un solo mal día de perder la cordura. Sin embargo, una parte de él sospechaba que tal vez esta mancha no era causada por el deterioro gradual de su salud mental, sino posiblemente por aquello que se había metido en su cabeza y había decidido destruirla por completo. Espero que Sangetsu esté cerca, murmuró Ichigo. Necesitaba encontrarlo y averiguar cómo solucionar esto. La búsqueda se prolongó más de lo esperado, moverse por las calles y cruzar los edificios había sido peligroso. Apenas podía distinguir a dónde iba, y el lodo dificultaba aún más el avance. Casi esperaba que de repente lo atacara o que algo saliera de él, revivir esos pensamientos era como estar atrapado en una película de terror. Pero logró escapar de la soledad de aquella pesadilla. Al asomarse por el borde del edificio, divisó una figura que se movía sobre la fachada de uno de los edificios cercanos. Una sombra que se desplazaba en la oscuridad, y solo había una persona que él sabía que podía estar allí. Sangetsu. Ichigo saltó del edificio y se lanzó hacia el espíritu, que se había detenido en su carrera para mirar hacia arriba. ¿Ichigo?, dijo Sangetsu, sorprendida de que estuviera allí. No había percibido tu presencia. Ichigo aterrizó frente al espíritu, y en ese instante el cristal bajo sus pies se agrietó, un líquido negro brotó a través del agujero.
Se retorcía y se movía como si tuviera vida, como si alguna fuerza lo guiara o como si la masa fuera en realidad un organismo vivo. Antes de que pudiera ser cubierto, Sangetsu lo agarró, apartándolo del lodo negro antes de que pudiera siquiera tocarlo. No dejes que te toque, advirtió Sangetsu, alejándose de un salto con él en la mano hasta una distancia segura. Tiene efectos nocivos, y si tu mente consciente se contaminara, quién sabe qué podría pasar. Ichigo le creyó, lo mejor era que mantuviera este asunto enterrado aquí. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde has estado? He intentado comunicarme contigo antes y no he sabido nada de ti, preguntó Ichigo. El anciano no respondió al principio, solo miraba el lodo negro, lo que fuera que estuviera sucediendo allí lo tenía intrigado. Pero, sobre todo, lo hacía parecer preocupado, nunca mostraba una expresión así, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador para Ichigo. Nada que pudiera asustar al anciano debía tomarse a la ligera, ya lo había hecho una vez en la rama de los sueños, y no se equivocaría al dudar de él. Esta corrupción se está extendiendo por vuestro mundo interior, de alguna manera está interfiriendo en nuestra conexión mutua, dijo Sangetsu. Ichigo no necesitó pensar mucho en lo que eso significaba, la conexión entre un Shinigami y el espíritu de la Zanpakuto es lo que le otorga su poder. Si esa conexión se interrumpe o debilita, el poder del Shinigami se verá disminuido, en su caso, perdería gran parte de su ya mermada fuerza. Su fuerza era lo que le daba ventaja sobre la mayoría de sus enemigos, incluso en este cuerpo, seguía siendo más fuerte que un humano promedio. Con esto, esa ventaja podría convertirse en algo mucho menos impresionante. Pero el verdadero peligro reside en perder el contacto con el anciano, su sabiduría fue lo que realmente lo ayudó a superar muchos de sus momentos difíciles. Si perdiera todo contacto con él, Ichigo no sabría a quién recurrir para pedir ayuda, especialmente en asuntos relacionados con su propio poder. ¿De dónde salió esto? Maraudon, esta es la sangre negra que brotó de las heridas de la princesa Teradras cuando luchaste contra ella, respondió Sangetsu. Ichigo recordó eso, y entonces tuvo una idea. Así es como se metió en mi cabeza, murmuró Ichigo. Sí, esta corrupción es el resultado de tu exposición a la sustancia, que probablemente te infectó por contacto cercano. Ahora nos afecta no solo a ti, sino también a nosotros, nuestra conexión se ha roto y está tan distorsionada que ni siquiera sé cuando entras en tu propio mundo interior, afirmó Sangetsu. ¿A qué te refieres con nosotros? Preguntó Ichigo. Sangetsu guardó silencio por un momento antes de dejar escapar un suspiro. El valle ha desaparecido. ¿Qué? Exclamó Ichigo. ¿Qué quieres decir con que desapareció? ¿No puedes sentirlo? ¿No puedes encontrarlo? Se ha ido, ha desaparecido de mi vista y de mi percepción. No puedo localizarlo por mucho que lo intente. Ni siquiera buscando en los confines de tu mundo interior, al que fue forzado a entrar, he podido descubrir su presencia, respondió Sangetsu, visiblemente frustrado. Todos mis intentos por encontrarlo han fracasado. Esta corrupción ha impedido cualquier intento de localizarlo. Si es que aún queda por aquí. ¿Crees que se lo llevaron? Ichigo estaba realmente preocupado, si algo podía llevarse a su halo interior sin mucha resistencia, no significaba nada bueno. Lo único que se me ocurrió que pudiera haber hecho algo así fue aquello que invadió su mente y la corrompió. Aquello tenía que ser poderoso, si podía predecir el futuro y dominarlo, tenía sentido. De hecho, es posible que la razón por la que Teradra se corrompió fuera ella misma, si su cuerpo estaba lleno de esa sangre negra. Es la única explicación, pero para lograr algo así, específicamente para este Hollow, se necesitaría un gran poder, uno con el que no tengo idea de cómo lidiar, dijo Sangetsu. Y si no, si simplemente estás siendo protegido de mi percepción, eso presagia un mal futuro para ambos. Tener tal control dentro de tu propio mundo interior tiene influencia aquí, tiene dominio. A Ichigo no le gustó nada eso. Su halo interior ya había sido capaz de desatar su furia en su mente en varias ocasiones, casi apoderándose de su cuerpo, y ahora había algo allí que podía enfrentarse a ese mismo halo y probablemente hacerle algo peor. Tal vez por eso he estado teniendo pesadillas, dijo Ichigo. ¿Pesadillas? Preguntó el anciano.
Durante las últimas semanas, he tenido pesadillas constantes, eran vívidas e invisibles la mayor parte del tiempo, pero solo recientemente he podido distinguirlas, dijo Ichigo, casi estremeciéndose al recordar algunas de las horribles visiones de las que había sido testigo. Le contó al viejo cada sueño que recordaba, los detalles espeluznantes brotaban de su boca y tuvo que dejarlos fluir, pues la bilis que contenía los obligaría a vomitar. Vio a Karen siendo golpeada por su padre, atormentada por su familia por sus acciones. A Anaesia en el Retalas, muerta junto a docenas de otros centinelas, asesinada por atacantes desconocidos. Pero también vio su hogar, la tierra y a la gente que le importaba. Vio a ese bastardo de Noitra golpeando a Nel, que gemía mientras él le hundía la cabeza en la tierra y le aplastaba lentamente el cráneo. A Orihime con una mano atravesándole el pecho, el espada pálido e inexpresivo observando con indiferencia cómo le arrancaba el corazón. A Aizen acabando con Toshiro, Suifeng, Shinji y Kiraku, en los cielos sobre una devastada Karakura Town, alrededor yacían los cuerpos de muchos otros Shinigami. No sabía si debía creer que lo que veía era cierto o no, pero una parte de él no podía simplemente ignorarlo. Yo, no sé si puedo confiar en estas pesadillas, si son reales o no, pero me mostró a Adelina, me mostró su sufrimiento a manos de los druidas de la cima. Dijo Ichigo, y mientras hablaba, empezó a expresar los mismos miedos que había mantenido ocultos para no decirlos jamás. La idea de que lo que estaba viendo no solo era horrible, sino que podría ser el futuro que estaba por venir, lo aterrorizaba profundamente. Si una visión se había cumplido, ¿quién podía asegurar que las demás no tardarían en llegar? Quizás ya habían ocurrido, lo que presenciaba ahora podría ser simplemente la consecuencia. Puede que su mundo haya desaparecido. Eso lo asustó. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, el mundo a su alrededor cambió, la corrupción se transformó y se retorció, extendiéndose con mayor rapidez. «Cálmate», gritó Zangetsu, agarrándolo por el hombro y sacudiéndolo. Esto se propaga a través del miedo y la duda, no dejes que te influya, concéntrate solo en el presente. Ichigo respiró hondo varias veces, y al calmarse su corazón, también lo hizo el mundo a su alrededor. Sabía de nuestro mundo, sabía quiénes estaban allí. Recuerdos, eso es todo, respondió Zangetsu. Adelina no era un recuerdo, cada moretón, cada corte, esos ojos cuando me miraba, replicó Ichigo. Eso no era un truco, sabía cosas que no debería. Si ese es el caso, debes bloquearlo. Cuanto más te concentres en esas visiones, mayor será el daño que te causarán. Debes enfocar tu mente en otra parte, respondió Zangetsu. Eso es lo que busca, distraerte y sembrar la confusión y la desesperación en tu mundo interior. Se alimenta de eso. ¿Cómo no voy a pensar en ellos? Mis amigos y familiares podrían estar muertos ahora mismo, probablemente lo estén. Y lo peor es que incluso aquí, la gente que conozco y quiero proteger está en el mismo camino, gritó Ichigo. Necesito encontrar la manera de luchar contra esto, de proteger a todos. Necesito tu ayuda. Zangetsu permaneció en silencio un rato, sin decir nada, pero parecía estar reflexionando profundamente sobre algo. No podemos hacer nada, la única opción que les queda es distanciarse de las maquinaciones de este ser, dijo Zangetsu. Es probable que tenga planes para ustedes, y lo que está haciendo ahora está obviamente relacionado con el plan que está tramando. Si se alejan de estas personas, de cualquier acontecimiento que pueda ocurrir, podrán evitar que se produzca una mayor tragedia. ¿Qué? Ichigo ya no pudo decir nada, no podía creer lo que le estaban diciendo que hiciera. Le decían que abandonara a todos allí y que simplemente huyera a algún lugar, que ignorara lo que veía y dejara que todo siguiera su curso. ¿Acaso no comprendía lo que había dicho? Había gente en peligro, muchos de ellos conocidos y amigos. No podía abandonarlos. Estamos en desventaja. Si este ser puede ver el futuro, solo puedo suponer que está intentando forzarnos a seguir un camino determinado. Todo futuro requiere de acontecimientos muy específicos para materializarse. Si logramos romper la cadena, podremos impedir cualquier plan que tengan para nosotros, dijo Zangetsu. Si hago eso, todos podrían morir, sin excepción, y perderíamos la oportunidad de regresar a casa, ¿te das cuenta?, preguntó Ichigo. No nos queda otra opción, si continuamos así, podríamos caer directamente en las garras de esta entidad.
Si es capaz de hacer esto tras unas horas de exposición, quién sabe qué más podría hacer. Nuestra única opción es alejarnos y no involucrarnos en nada, independientemente de quien esté involucrado, dijo Sangetsu. Ichigo negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Usted debe. No. No los abandonaré, tengo que quedarme, mantenerlos a salvo, protegerlos. Protegerla, gritó Ichigo. No volveré a fallar. Si no cambias las circunstancias, estarás cayendo en su trampa. Es obvio que están manipulando los acontecimientos en su beneficio, y no te haces ningún favor si sigues su juego. Tu única oportunidad es alejarte de todos y de todo, es tu única opción, advirtió Sangetsu. Ichigo retrocedió, incapaz de articular palabra mientras el único hombre en quien podía confiar por encima de todos los demás le decía que abandonara a todos los demás por su propio beneficio. No pudo hacerlo. No, no lo haré. Sabes que no lo haré, no les daré la espalda. Los protegeré, dijo Ichigo. No importan, replicó Sangetsu. Antes solo te importaba irte, sin importarte en absoluto la gente que dejarías atrás. En cuanto se abriera tu camino de regreso a la Tierra, te irías de aquí sin pensarlo dos veces. Sí que importan. Siseo Ichigo, dando un paso al frente y mirando fijamente al espíritu. ¿Me conoces? Sabes a quién quiero proteger y que haré lo que sea para lograrlo. ¿Por qué intentas obligarme a renunciar a todo? Sangetsu se cernía sobre Ichigo y lo miraba con expresión crítica. Lo que tú quieres proteger, a tus amigos, a tu familia y a esta gente, no es lo que yo quiero proteger. Nadie más importa, ni en Azeroth, ni en la Tierra, lo único que importa es tu supervivencia, dijo Sangetsu sin dudarlo. Ichigo retrocedió, con la mente llena de pensamientos mientras asimilaba lo que Sangetsu le había dicho. No podía aceptarlo, no podía creerlo en absoluto, iba en contra de todo lo que creía y deseaba. Le estaba pidiendo que traicionara todos los principios que lo definían por el bien de la supervivencia. Una parte de él podría estar de acuerdo hasta cierto punto, pero jamás podría huir cuando las personas que le importaban estuvieran en peligro. No podía articular palabra, ni siquiera un insulto o una réplica, lo único que pudo hacer fue darse la vuelta y romper su meditación. Su mundo interior había desaparecido y se encontraba de nuevo en la tienda cerca del oasis. Respiró hondo varias veces antes de agarrar su Zanpakuti y saltar fuera de su morada. Iba a regresar a Teramore, no había más acampadas ni esperas. Necesitaba ayuda y, desde luego, no la iba a obtener del viejo. Aewin podría ayudar, posiblemente alguien más, solo necesitaba tiempo y explicar lo que estaba sucediendo. Espero que no piensen que me estoy volviendo loco, lo último que necesito es que duden de mí cuando más necesito su ayuda. Sangetsu frunció el ceño al ver marcharse a Ichigo. Sabía que el joven no estaría de acuerdo con su decisión, independientemente de si se la explicaba con detalle o no. Aunque revelara toda la verdad, dejara de ocultar todo lo que sabía y confesara, no lo habría hecho cambiar de opinión. Una parte de él se sentía orgullosa de su fuerza de voluntad y determinación, a pesar de su falta de previsión y objetividad, seguía siendo alguien a quien podía respetar. Sin embargo, la mayor parte de él maldecía la incapacidad del chico para comprender la gravedad de la situación. Quizás sea culpa suya, por ocultarle demasiado, por intentar guiarlo sin revelar demasiado. Así, no sospecharía nada, no cuestionaría sus verdaderas intenciones ni descubriría la verdad tras uno de los momentos más decisivos de su vida. Necesito encontrarlo, recuperar la fuerza para luchar contra esta corrupción, murmuró Sangetsu. Sin el Halo, su propia fuerza no era suficiente para combatir esta vil corrupción en el mundo interior, solo su poder podía repelerla y salvar a Ichigo. Pero, dada la frecuencia con la que el chico se metía en situaciones precarias, no sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que fuera demasiado tarde. Si volvía a involucrarse con esta bestia, aquello que en su momento había corrompido las profundidades de su mente, todo estaría perdido. Pero lo más probable es que ese fuera el plan. Algo lo manipulaba, guiándolo a través de diversos acontecimientos y asegurándose de que ciertos sucesos se desarrollaran. ¿Cómo podía estar involucrado en tantos conflictos importantes en tan poco tiempo desde su llegada a este mundo? Esto demostraba que otras fuerzas estaban en juego.
Lo sabía porque ya había presenciado intrigas similares, controlando los acontecimientos décadas, si no siglos, de antelación para asegurar el éxito de sus planes. Pero esto era más complejo de lo que imaginaba, había muchos más actores involucrados y, por mucho que le costara admitirlo, lo que orquestaba esta conspiración era tan peligroso como el origen de su propia existencia. Eso le asustaba, pensar que allí pudiera haber algo tan cruel y poderoso como él. Azeroth estaba destinado a ser la salvación de Ichigo, alejándolo de un mundo donde su destino, sin duda, se encaminaba hacia un final horrible. Ser rescatado de allí, incluso de forma violenta y dolorosa, fue una bendición que Zangetsu jamás habría imaginado. Liberarse del Shinigami, del arrancar y, sobre todo, del monstruo que lo creó con el único propósito de darle poder a Ichigo. Me confié, debería haber sabido que algo andaba mal, gruñó Zangetsu. Ya no había otras opciones, tenía que hacer a Ichigo más fuerte, más poderoso. Aunque eso significara sacrificarse y permitir que el Hollow lo controlara por completo, era la única forma de sobrevivir. El chico jamás se desviaría del camino que se había trazado, ahora solo quedaba asegurarse de tener la fuerza suficiente para resistir cualquier poder que intentara hacerle daño. Sabías que nunca podría salvarlo. Zangetsu se detuvo. Los hilos que guiaban cada una de sus decisiones nunca estuvieron en tus manos. Se giró, mirando por encima del hombro, con los ojos muy abiertos y una sensación de pavor que le recorría todo el cuerpo. Ahora los tenemos en nuestras manos, y te agradecemos que nos los hayas dejado para que los tomemos, ahora retrocede y acepta que él es nuestro peón. Un hijo perdido sin padre que lo guíe de regreso a la luz. Solo un clavo traicionero que lo conduce a la oscuridad. Ahí está. Dime qué te parece. En cuanto a por qué decidí separar a Adelina de Ichigo, es importante para el desarrollo del personaje de Ichigo. Lo que se avecina requiere ayuda, y eso involucra a muchas otras personas. Ichigo siempre ha contado con Adelina como apoyo, un faro de sabiduría y empatía al que podía tener cerca. Pero ahora necesita toda la ayuda posible de quienes conoce. Adelina es un personaje importante y un pilar fundamental para Ichigo en Azeroth. Es la única persona que hizo que su estancia allí fuera soportable y con quien tiene una profunda conexión. Si bien suele comparar a muchos personajes con los de Bleach, no lo hace con Adelina. Lo hice porque ella es una persona con identidad propia y una existencia única que no necesita fingir que es otra para ahuyentar la nostalgia. En cuanto a la aparición de Zetun al final, trama algo. Zangetsu ha desaparecido y el viejo está atrapado sin posibilidad de defenderse. He descubierto que los dioses antiguos son fuerzas peligrosas, pues tienen planes dentro de otros planes y están dispuestos a esperar siglos, incluso milenios, para lograr sus objetivos. Lo que tienen planeado para Ichigo es de todo menos sencillo. Y se relaciona con aspectos muy importantes de la construcción del mundo que he planteado para mucho más adelante en la historia. Que tengas un buen día.